¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traemos un video donde vamos a ver cómo obtener las raíces de una función tipo polinomio como la que estamos viendo aquí en la pantalla. ¿Y saben qué? Vamos a utilizar un teorema muy interesante que se llama del cero racional para poder definir cuándo es una raíz. Aquí está muy sencillo. Tenemos que localizar lo que sería el coeficiente principal, que es el de mayor exponente. El coeficiente se refiere al número que está al lado de la x, es decir, en este caso el 4, y lo vamos a identificar con la letra Q. Después, del otro lado, tenemos el término constante, que es el que ya no tiene x. Ese lo vamos a identificar como P. Y el teorema del cero racional dice que si los coeficientes son enteros, cada cero racional o cada raíz tiene la forma P sobre Q, donde P y Q son factores. Entonces, esto ahorita les voy a dejar el ejemplo para que quede más clarito. Y algo adicional que hay que considerar, que cuando Q es igual a 1, es decir, cuando tenemos, por ejemplo, nada más x cuarta, entonces los ceros racionales o lo que serían las raíces son factores solamente de P. Entonces, esto suena muy interesante, así que pues vamos a primero empezar a desglosar eso de los factores. Tenemos ya identificado el coeficiente principal, que es Q, y P, el término constante. Entonces, lo único que tenemos que hacer es sacar justamente los factores. Recuerden que son esos números que al multiplicarse nos dan ese número. Entonces, por ejemplo, un factor es el 1, porque 1 por 2 pues nos va a dar el menos 2, claro que con los signos. Por eso aquí estoy considerando el más y el menos en cada uno de los dos casos. Entonces, otro número pues es justamente el 2, y solamente esos dos son los factores que al multiplicarse nos dan el menos 2 con esa combinación. Ahora, para el caso del 4, pues tenemos más. Es el mismo 1 por 4 por 1, el 2, 2 por 2, 4, y pues el 4. Entonces, ya que sacamos todos los factores, acuérdense de incluir los signos más menos para considerar tanto la parte positiva como negativa. Pues lo que sigue va a ser dividir todos los factores para tener justamente lo que decía el teorema, esas posibles relaciones y posibles también raíces. Entonces, lo que voy a hacer aquí es empezar en orden, y por eso van a ver los números que dejo en esta parte. El 1 lo voy a dividir entre el 1 de abajo, entonces aquí ya lo tengo. Después el 1 entre el 2, más bien, perdón, el avancé al 2 blanco, lo divido entre el mismo 1 verde. Y así me voy repitiendo todos los casos. 1 entre 2, 2 entre 2, 1 entre 4 y 2 entre 4. Entonces, de esto, ya que tengo todas las combinaciones, pues voy a sacar los que no se repiten. Entonces, así quedamos con el más menos 1, más menos 2, que sería 1 entre 1, 1, 2 entre 1, 2. El 1 medio, que lo tengo por aquí, aunque también recuerden que 2 cuartos a la hora de dividirse pues nos daría 1 medio, entonces solamente lo escribo una vez, que sería este y el 1 cuarto. Entonces, estas son las posibles raíces que puedo tener. Recuerden que siempre está Desmos a la mano para confirmar cuáles son esas raíces. Ahorita que terminemos el ejercicio, les muestro la gráfica para que puedan comprobar. Y ahora sí, entonces lo que sigue para trabajar es justamente la división sintética. También voy a manejar estos datos que sacamos, estas combinaciones. Déjenme la traigo para acá para ir siguiendo también ese orden. Entonces, lo que nos va a ayudar la división sintética es a dos cosas. Una, disminuir el grado del polinomio, porque cada vez que hagamos la división sintética nos va a quedar como resultado un factor. Ahorita lo van a ver bien claro, pero eso nos va a permitir llegar a un punto en el que la factorización para nosotros sea tan sencilla que la podamos hacer ya sin hacer la división. De todas formas, la división sintética es muy fácil, así que vamos a comenzar. Primero voy a probar con el más 1, que sería el factor que tengo como inicio. Después lo voy a cambiar a menos 1 y así nos vamos avanzando hasta el punto en el que yo les diga, aquí tenemos una raíz, que es muy fácil de identificar. Entonces, ya que puse todos los términos, los coeficientes, si se fijan, aquí tengo 4, 8, menos 8, menos 3, 7 y menos 2. Entonces, ahora sí, ponemos el 1 de este lado y el primer paso va a ser muy sencillo, bajar el 4. Entonces, este 4, que es el mismo, lo tengo del color verde, y ahora lo que sigue es multiplicar 1 por 4, me dan 4.
Hago la operación que aquí se indica, que en este caso va a ser una resta, entonces me quedaría menos 4. Este menos 4 lo tengo que multiplicar otra vez por el 1 azul y esto me va a quedar menos 4. Entonces vuelvo a hacer la operación que ahí se indica, que ahora es una suma de dos números negativos y esto me queda menos 7. Entonces vuelvo a repetir el procedimiento. El menos 7 lo multiplico por 1, no cambia su signo ni cambia el número, así que en este punto ya tengo un 0. Lo escribo aquí y ese 0 voy a multiplicarlo por 1, pues me sigue dando 0. Déjenme nada más, lo pongo en el color correspondiente. Y ahora sí, vamos con el 0. 0 menos 2, pues me queda menos 2. Entonces, en este punto no tengo raíz. ¿Cómo sé cuándo es una raíz? Cuando en el último término tenemos un 0. Entonces, aunque por cierto, aquí, miren qué bueno que lo alcancé a ver, esto fue un 0. No es el 0 en el último término. Entonces, el más 1 no es una raíz. Así que vamos a probar ahora con el menos 1. Muy bien, y en el primer paso recuerden que igual que en el caso anterior voy a bajar el 4, lo multiplico 4 por menos 1 y aquí ya me va a dar un menos 4. Entonces hago la operación, menos 8 y menos 4 son menos 12. Menos 12 lo multiplico por menos 1 y me va a dar 12. 12 lo sumo con menos 3 y aquí voy a tener un 9. Entonces este 9 de aquí lo escribimos. Y hacemos otra vez la operación. 9 por menos 1, pues me va a dar menos 9. Menos 9 más 7, aquí voy a tener ya un menos 2. Y este menos 2, vean lo que pasa. Cuando lo multiplico por el menos, me queda como positivo. Entonces, a la hora de hacer la operación, ya tenemos un 0. Y ese 0 justamente me indica que ya llegué a una raíz. Entonces, menos 1 va a ser una raíz del polinomio. Y ahora lo que nos queda es factorizar. Y aquí me traje el polinomio original y los números que tenemos que probar. Así que vamos a dejar primero la factorización, que van a ver que es muy fácil de formar. Tengo el menos 1. Eso quiere decir que en el factor debe estar escrito como x más 1, porque recuerden que cuando tenemos los factores y despejamos para encontrar las raíces, se cambian los signos. Entonces, por lo pronto, para regresarlo a su forma de factor, así se queda. La siguiente parte va a estar conformada por los números que tengo ya como resultado de esa división. Aquí, si se fijan, le bajamos 1 a lo que sería el grado, porque aquí tengo en total 4 números, mientras que acá eran 5. Así que si el polinomio original era de grado 4, entonces este va a ser de grado 3 y se escribe muy sencillo. Empezamos con el 4, x cúbica menos 12x cuadrada más 9x y el término que queda como independiente sería el menos 2. Entonces a eso sería la factorización. Pero ahora vamos a seguir probando. Empecé con el 1 positivo, voy a seguirme en ese orden y lo voy a hacer con el más 2. Continuamos con la división sintética actualizando con los números o los coeficientes que me quedaron en la parte de arriba. Aquí los tenemos. Entonces hacemos el mismo procedimiento, bajamos el 4 y seguimos con la multiplicación. 4 por 2 es 8 positivo. Ya tengo un menos 12, entonces aquí el resultado pues va a ser negativo y es menos 4. Menos 4 por 2 serían 8 negativos. Entonces, aquí a la hora de hacer la operación, esto me va a quedar como un 1. Después multiplico 2 por 1, 2 y menos 2. Pues ahora sí, llegamos a otra raíz. Entonces, justamente el 2 es una raíz del polinomio. Bueno, vamos a acomodar primero lo que sería los términos, pero como factores. Entonces tenemos x, otra vez menos, bueno, no, en este caso lo tengo a menos 2 ya como es factor. En el caso contrario teníamos como más 1. Y después, con lo que nos queda de la división, pues vamos a tener los elementos para formar el polinomio. Entonces eso va a ser muy fácil. Así que empezamos aquí. Estaba en un polinomio de grado 3, pues ahora vamos a tener uno de grado 2, 4x cuadrada
menos 4x y al final más 1. Aquí voy a aprovechar para mostrarles una factorización que es muy sencilla. Igual lo pueden seguir haciendo con la división sintética, pero puede servirnos para repasar este tema, porque aquí tenemos que hacer una factorización con un término al cuadrado donde no el 4 pues es diferente de 1, entonces no va a ser el tipo de sumados que me den menos 4x y multiplicados 1. Aquí nada más hay que hacer un paso adicional o dos pasos adicionales que ya verán que está muy sencillo. Entonces por lo pronto lo que tengo que hacer con estos dos extremos es multiplicar. Así que voy a tener que buscar dos números que me den multiplicados. Este 4, déjenme ponerlo aquí en otro color, que sería el 4 anaranjado. Esto es multiplicados y que sumados nos den el menos 4 que tenemos en la parte superior. Así que esos dos números del 4 anaranjado pues va a estar muy fácil, porque para que se puedan multiplicar, pues podríamos dejar menos 2 por menos 2. Entonces, estos menos 2 y menos 2 sumados me van a dar el menos 4 que ando buscando aquí. Así que por eso dejé ese signo. Ahora, ¿cómo acomodamos esto? Va a ser muy fácil. Voy a dejar lo que ya tengo, que es el 4x cuadrada. Y enseguida voy a escribir con anaranjado esos 2x que resultaron que en este caso fue muy fácil porque son sumados 4 y multiplicados 4, así que queda perfecto los dos. Después voy a poner el más 1 y enseguida el otro paso que sigue es factorizar otra vez lo que se pueda. Y miren, por ejemplo aquí tengo ya cerquita, ya sin hacer mucho, estos dos pueden tener un factor común que sería 2x, entonces lo voy a sacar. Así que sería 2x. Abro el paréntesis y para este primer término pues me queda solamente 2x. Para el caso de menos 2x anaranjado pues nada más me va a quedar menos 1. Entonces aquí ya tengo factorizada la primera parte. La parte que sigue es muy sencilla porque necesito que me quede algo igual a esto, 2x menos 1. Si se fijan, aquí tengo un más. Así que lo que podemos hacer es justamente sacar un menos 1 como factor común. Y esto me va a permitir tener justamente 2x positivo para que quede como el que tengo aquí al lado. Y el menos 1 ahora va a ser negativo. Recuerden que una forma de visualizarlo muy fácil es que este número menos 1, al multiplicar cada uno de los términos, me tiene que dar el término o los términos originales del antes de factorizar. Entonces aquí claramente podemos ver que me va a regresar menos 2x y menos por menos va a dar más. Y bueno, seguramente ahorita en lo que yo estaba explicando ya vieron que de estos dos se puede sacar un factor común. Esto es como una factorización en cadena. Aquí va a quedar 2x menos 1 y después abro otro paréntesis muy sencillito. Y de aquí solamente tenemos que poner 2x menos 1. Y ya, esa sería la factorización. En total, ya si lo queremos ver factorizado, recuerden que desde arriba, desde acá, la primera factorización, porque tuvimos la primera raíz, fue esta, x más 1. Este término que tengo en color como carnecita. Después tenemos x menos 2. Y al último, estas dos. Entonces, ya así como si fuera un trenecito de factorizaciones, nos quedamos con x más 1, que fue de la primera. Después tenemos x menos 2. Y por último, de las que acabamos de sacar, que sería esta factorización. Recuerden que si ustedes quisieran hacer un ejercicio de pues multiplicar estos 4 términos que están agrupados, a la hora de multiplicarse nos deben de dar los términos originales. Ahora, ¿cómo sacar las raíces? Recuerden que las raíces se dan cuando se cruza con el eje de las y's y cuando pasa eso, pues tenemos que igualar a 0. Por eso les decía lo de los cambios de signos. Una forma muy sencilla de hacerlos es seguirnos en este orden. Por ejemplo, para el primero, x más 1 es como si estuviera de esta forma, solito. X más 1 es igual a 0, porque mandamos a dividir todos estos términos que están aquí. Imagínense los que se pasan para abajo del 0, que sería 0 entre algo, pues nos da 0. Por eso podemos considerar que se queda así.
Y todavía más fácil, podemos solamente cambiar el signo. La primera raíz que sale de aquí sería -1, que es la que ya teníamos. En el siguiente paréntesis sería x es igual a +2, hay que cambiar ese signo, que fue también la que obtuvimos. En los dos que siguen se repite la raíz, vamos a obtener el mismo resultado y aquí pues nada más es cuestión de hacer un mini despeje, que sería 2x menos 1 es igual a 0. Entonces pasamos el -1 positivo y pasamos también el 2 que nos queda dividiendo. Y esta sería la siguiente raíz, un medio positivo. Entonces aquí la podemos poner. Se repite. Al final de cuentas tenemos que tener 4 raíces que aquí están porque es un polinomio de cuarto grado. Ahora sí, vamos a revisarlo en Desmos. Y miren, aquí ya tengo la función o el polinomio en Desmos. Empezamos con este original que es el de 4x a la cuarta y aquí tenemos a las raíces -1, la de 0.5 que es la que se repite, la de 1 medio y la de 2. Entonces esta es una forma de guiarse cuando están trabajando por primera vez con este tema. En Desmos es muy sencillo ir introduciendo las expresiones y pueden utilizar ya sea la versión en línea de la computadora, yendo a desmos.com o descargando las aplicaciones. Muy bien, pues espero que este tema les sea de utilidad. Si así fue, les agradecemos mucho su valiosísimo like y en caso de que no estén suscritos o suscritas en el canal, pueden considerar hacerlo para que siempre tengan a la mano los videos. Pues ahora sí nos despedimos, cuídense mucho, nos vemos en el próximo video y mucho éxito en lo que estén emprendiendo, trabajando o si van a presentar un examen. Hasta pronto.